Muy bien, ahora vamos a observar cómo utilizar el módulo PWM del microcontrolador. En este caso el PIC16F84A no tiene módulo PWM internamente, porque si vamos al datasheet, él no menciona en sus características, no nos menciona ningún módulo PWM. Entonces, para eso debemos buscar otro microcontrolador un poco más con más módulos para observar cómo es su funcionamiento. Para ello vamos a utilizar un microcontrolador y vamos a buscar en internet, vamos a buscar el PIC 16F628A, por ejemplo. Vamos a buscar el datasheet y vamos a abrirlo para ver qué módulos tiene. Ese es uno de los que tenemos allí en el ambiente de formación. Vamos a ver, en este caso tenemos el 627A, 628A y 648A. Entonces, él nos menciona que tenemos 8 niveles de stack de hardware, y las especiales tenemos el Power Up Timer, el Watchdog Timer, y las características de los periféricos. Tengo 16 pines, un comparador analógico, un timer y un módulo de 10 bits de PWM. Entonces este es el que podemos utilizar. Si tiene el módulo, entonces vamos a observar que es un integrado, en este caso, que también tiene 18 pines, ¿sí? En donde vinculamos que tengo alimentación eh, y referencia. En este caso, la referencia en el pin 5 y la alimentación en el pin 14. Y el módulo PWM está en alguno de las salidas, que es el del temporizador. Entonces vamos a observar en el manual cómo se configura este módulo. Según la metodología, lo primero que debemos garantizar entonces es el microcontrolador. Voy a guardar este y voy a cambiar el proyecto, a guardar el proyecto como. Ya no va a ser mi primera vez como estábamos utilizando la primero, sino vamos a utilizar el PIC 16F628A. Sí, voy a colocar simplemente esa referencia para para mi proyecto. Le damos guardar, ¿sí? Y lo que voy a hacer es simplemente cambiar el microcontrolador. En este caso voy a colocar acá el microcontrolador, voy a buscarlo y voy a buscar el PIC 16F628A. En este caso, ahí está. Le damos OK y sacamos este microcontrolador, ¿sí? Vemos que también tiene el puerto A, tiene las mismas características del puerto del 16F84, pero tiene unas funciones adicionales. Entonces, para esto vamos a colocar nuevamente aquí la etiqueta, en donde aquí tenemos el Master Clear, ¿cierto? El MCLR, ahí lo conectamos, que es el reset, y acá vamos a conectar los pines que necesitamos, ¿sí? Para etiquetarlos, ¿sí? Entonces observaremos que el módulo PWM la mayoría de sus veces está incluido en el pin RB3 o CCP1. También está compartido con el RA3 o CMP1, y bueno, en realidad tiene uno solo, entonces es el CCP1, ¿sí? Este es el módulo PWM, que es captura, comparación y PWM, que es el RB3. Entonces estaríamos pendientes, la salida del PWM estaría en el RB3. Garantizamos nuestra conexión, damos guardar, colocamos que el módulo va a tener no 1 MHz sino 4 MHz, ¿sí? Y ahora procederemos a crear el proyecto. Vamos al MPLAB IDE y vamos a dar un nuevo proyecto. En el nuevo proyecto le vamos a colocar aquí el PIC 16F628A, que es simplemente otro microcontrolador de la misma familia, ¿sí? Entonces aquí le decimos, bueno, aquí tiene una opción, algo opcional, que es soportado el header de debugger, ¿sí?
requerido para debug, pero no voy a hacerle depuración en el circuito. Voy a hacer el XC8, el que voy a utilizar, y aquí le vamos a colocar PWM, el módulo para el PIC 16F628A. Así se va a llamar mi proyecto. Lo finalizamos y procederemos ahora a crear. Miren que aquí cambió el PIC 16F628A y el archivo fuente que vamos a crear es un main en donde le voy a colocar simplemente PWM PIC 16F628A. ¿Sí? Finalizamos y allí ya nos crea el proyecto. De la misma forma, aquí sí puede que cambie un poco con respecto a lo que venimos trabajando, que es el Power Up Timer. En este caso vamos a colocar un cristal oscilador del tipo XT, que es de 4 MHz. Apagamos el Watchdog Timer igual que lo hicimos, pero esta tiene más fuses. Miren que tiene Master Clear Enable, ¿sí? Que es cuando tengo una selección de bit del Master Clear, ¿sí? O lo puedo utilizar como una entrada. Entonces, bajo nivel de programación, apagamos estos niveles de programación para escritura de la memoria, apagamos y estos generamos y nos crea el config. Recuerden que el config es el que vamos a copiar, lo copiamos y lo pegamos en la parte superior del programa, es la primera fase o el primer paso de la metodología. Ahora vamos a decirle que para efectos de los retardos, numeral define, en este caso numeral define, vamos a decirle que nuestro cristal es de 4 MHz. Allí ya lo configuramos y ya estamos para proceder con los registros internos de este microcontrolador. Entonces vamos a leer la documentación en el datasheet. Vamos a observar de qué trata el módulo PWM. En este caso encontramos el registro CCP1CON, que tiene estos bits de configuración para ver cómo se trabaja. Si voy a trabajar en modo PWM, me dice que estos bits son los 2 bits menos significativos del el ciclo útil del PWM y los 8 más significativos se encuentran en el CCPRL1L. Entonces debemos tener en cuenta esto, y aquí nos dice que es la selección de bits o el CCP1M, son estos bits del 0 al M3, son los 4 primeros bits. Vamos a tener la configuración de cómo va a ser el modo PWM, ¿sí? En este caso seleccionamos los bits y vamos a trabajar en modo PWM. Lo debemos trabajar de esta forma, en donde el CCP1M 3 debe estar en 1, el CCP1M2 debe estar en 1 y los otros no importaría para configurar el modo PWM. Entonces, si yo deseo configurar esto, simplemente lo que debo configurar es el CCP1CON y le doy el nombre que tiene ese registro para poder cambiar estos bits. Lo puedo hacer de dos formas, como lo vimos en el ambiente de formación. Entonces tenemos que CCP1CON es el registro, lo podemos igualar directamente y lo podemos definir como que es 0 por 0, como es un micro de 8 bits, 0. Si aquí tenemos 4 bits, los que vamos a configurar, los dos en 1, quiere decir que es 8 más 4 serían 12, y 12 es ABC, sería 0 por 0C para configurar, 0C para configurar que habilitamos esos 2 bits en 1. Es una opción, o le podemos simplemente decir 0B 1, 2, 3, 4, 1, 1, 0, 0, que es exactamente lo mismo. Este es el 0 y esta es la C. ¿Sí? Que el cambio 0 por 0C, a mí me gusta trabajar más en
hexadecimal y ya configuraríamos que estamos en modo PWM. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Configurar el timer para que nos establezca el reloj que vamos a utilizar para ese PWM. Aquí ya miramos cómo era el modo de el CCP1 ya lo configuramos y vamos a buscar aquí qué es lo que debemos configurar para el modo PWM. Aquí dice que vamos a limpiar primero el registro CCP1 y las salidas del CCP1 van a ser lo que vamos a tener en ese pin, en el pin CCP1. Si vamos al pin CCP1, habíamos dicho que era según el hardware, ese es el RB3. Aquí es donde vamos a observar la salida de ese PWM. Entonces vamos a mirar acá, vamos a mirar qué es lo que debemos configurar. En este caso podemos configurar el PR2, que es el comparador con el timer 2, para que me observe cuánto va a ser el ancho de pulso de ese microcontrolador. Para eso podemos tener lo siguiente. Primero, establecer el periodo. Con PR2 establecemos el periodo según la frecuencia de oscilación y según el preescaler del TMR2 o del timer 2. Entonces, lo cual indicaría que los registros a configurar son el timer 2, el PR2 y la resolución. Entonces, vamos a mirar la primera configuración. Vamos a configurar el timer con una velocidad o con un periodo de 1.22 kHz, que es la primera que tenemos acá. Entonces el preescaler del timer debe estar en división por 16 y el PR2 debe estar en 255. Entonces es lo primero que debemos configurar. En este caso es el registro TMR2 o establecer el TMR2 en T2CON. Entonces vamos a ver en el timer 2 vamos a configurar el T2CON. ¿Y qué nos dice el T2CON? Nos dice que el preescaler, en este caso el preescaler, se establece a energizarlo, o el timer 2 lo vamos a utilizar y lo vamos a utilizar con el preescaler división de 1 por 16. En este caso el que debe estar en 1 es el bit 1 de T2CKPS, que son estos dos. Entonces sería este bit debe estar en 1 y el ON, que sería este, también debe estar en 1. Entonces estos dos deberían estar en 1. Por lo tanto, yo puedo colocar o guardar en ese registro directamente el T2CON punto. Vamos a ver aquí en el MPLAB a ver si nos deja. Vamos a el T2CON punto, no, T2CON bits punto, y allí tenemos que colocar en 1 el timer 2 on, lo guardamos como 1 y ¿qué otro bit debemos conectar en T2CON bits punto? Según el manual es el S1, ¿sí? El que tenemos que, según el manual, a ver dónde tengo el manual, aquí, es el T2CKPS1 el que tenemos que poner en 1. ¿Listo? Entonces es este el que tenemos que poner en 1. ¿Listo? Vamos a observar y lo ponemos en 1 y ya tenemos configurado el timer para un preescaler de 16 para que nos arroje esa frecuencia. Ahora, ¿qué más necesitamos hacer? Debemos configurar según el manual, debemos configurar el T2CON, ya tenemos corriendo el timer. Esa es la única configuración que tenemos que. Vamos nuevamente al PWM, a la página del modo PWM, y para establecer el periodo de esa señal es simplemente grabándole el PR2 como 0 por FF. Entonces PR2 igual a 0 por FF, punto y coma, ¿sí? Y allí nosotros tendremos la configuración para obtener una señal PWM por ese microcontrolador o por ese pin con
con esta conexión. Ahí ya está configurado el PWM. Ahora falta establecer es qué valor le vamos a asignar a ese PWM. Vamos a mirar cómo o con qué registro yo configuro ese PWM. Ya está el periodo. Ahora el ciclo útil se configura con el CCP1 con y el CCPR1L. Entonces vamos a configurar, como está conectado, está configurado a 10 bits, vamos a establecer el valor a esa resolución. Entonces allí simplemente el ciclo útil lo podemos configurar con el CCP1 con CCPR1L, perdón, y el CCP1 con los bits 5 y 4. Para eso vamos a copiar esta línea que es CCPR1L igual a 128 y ahora sí hacemos nuestro while infinito. Abrimos y cerramos llaves. No va a hacer nada, simplemente él va a agregar la salida, pero ojo que aquí hizo falta primero declarar el RB3 como entrada, ¿no? Como salida. Entonces declaremos todo el puerto B, port B igual a, perdón, aquí es tris B igual a 0 por F0, como lo veníamos trabajando anteriormente, para que los 4 últimos sean entradas y los 4 primeros sean salidas. Entonces RB3 está como salida, ¿sí? Establecemos que por B sea igual a 0, ¿cierto? Por B igual a 0, ¿sí? Para que condiciones iniciales, y ya allí simplemente lo que hacemos es hacer una compilación a ver qué tanto tenemos en nuestro módulo. Miren que acá simplemente lo que hicimos fue configurar los registros internos y no tuvimos que hacer nada de programa. Estos son módulos internos y el PWM funciona como un módulo interno. Ahora vamos aquí al microcontrolador y vamos a buscar el archivo de del micro. En este caso yo lo tengo en MFLAB Programs y este lo llamé PWM Peak, distribución, default, production y el .exe. Le damos OK y allí pues vamos a ver que aquí ya hay un parámetro encendido y apagado. Vamos a observarlo con el osciloscopio porque creo que está muy rápido. Y el RB3, no está conectado, perdón. Entonces vamos a conectar aquí al place a RB3, ¿cierto? Para conectar el LED a esa salida. Entonces ahí se ve que tiene una frecuencia, pues se ve en verde, pero no la podemos detectar. Entonces vamos a requerir un osciloscopio. ¿Dónde está el osciloscopio? Y vamos a conectarlo allí. Vamos a colocarlo por acá, ¿sí? Y vamos a conectarlo al primer canal. Ay, perdón. Z, ay, perdón, control Z aquí. Vamos a conectarlo por acá para no tener problemas. Y aquí simplemente vamos a observar la salida del canal PWM RB3. Damos OK en RB3 y vamos a ver que tenemos una señal. Vamos a colocarla en DC y vamos a decirle que la detenga acá. Entonces tenemos dos cuadros y está por 1 mili. Ahí tenemos 2 milisegundos, es decir, el periodo de esta señal es más o menos 4 milisegundos, ¿sí? Entonces el 4 milisegundos, el inverso de 4 milisegundos, allí ya podemos calcular ese ciclo PWM y tenemos un ciclo del 50%. Si nosotros queremos cambiar el ciclo, lo único que tenemos que hacer es modificar este parámetro 128. La mitad de 128 sería 64. Vamos a colocarlo al 25%, sería el 64. Le damos guardar
construimos la solución y volvemos a cargar al microcontrolador. Ahí ya está satisfactorio y vamos a cargarlo y miren que ahí está al 25%. Entonces observamos que el PWM sí está cumpliendo su función. Eso les quería compartir en esta breve presentación. Muchas gracias.